Buenos días, tardes o noches a todos nuestros espectadores. El día de hoy, Carla Dután y mi persona vamos a tratar acerca del tema de las elecciones presidenciales de este año 2021. Para dar una pequeña introducción acerca de este tema, se debe mencionar lo esencial y lo importante que han sido las elecciones presidenciales de este año, teniendo como triunfador a Guillermo Lasso por encima de Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. Este ha sido un hito muy grande en la historia del Ecuador debido a este salto de la izquierda hacia la derecha por parte de Guillermo Lasso. En sí, yo creo que este es un cambio que puede traer muchos beneficios para el Ecuador y lo cual va a ser algo que vamos a discutir a lo largo de este conversatorio. Y bueno, Carla, yo te tengo una pregunta a ti. ¿Tu familia en general estaba a favor o en contra de Guillermo Lasso? Mm, bueno, ahí sí estaba complicado. Mi familia estaba a favor de Guillermo Lasso, lo que es mi mamá, mi papá, mi hermana. Yo, yo tenía mi ex candidato favorito, que bueno, salió después con Guillermo Lasso, que era Jaime Nebot, que se iba a lanzar como candidato, pero a la final no se lanzó. Míralo. Bueno, entonces eh, yo tenía como mi idea y todavía la sostengo que no voy a votar hasta que sea totalmente obligatorio las votaciones. Entonces, también estábamos a favor de que Guillermo Lasso ganara, debido a que, o sea, ya era el momento de cambiar de ideología política, en cierta forma, y que renovar el país, ya que teníamos como un miedo, en cierta parte, de que si se vota por Arauz, se siga como que el legado de Correa prácticamente, que se empoderó y como sanguijuela se quedó ahí en el poder. Entonces era como que ya había que sacar. En cierta forma, el país está pasando por una crisis también, pero a mantenernos con la misma ideología o es preferible remover prácticamente la tierra, se podría decir, remover al país con otras ideologías políticas y otros planes de gobierno. Precisamente hablas del correísmo, el cual es un movimiento político que ha surgido desde hace ya varios años en nuestro país, el cual está alineado, como muchos conocen, con el chavismo en Venezuela, también con el propio socialismo cubano, entonces es algo, es una tendencia la cual siempre se inclina a Latinoamérica. Estamos yendo hacia ese lado, el cual es el socialismo, y precisamente el triunfo de Guillermo Lasso es un salto del socialismo y es un cambio muy significativo para nuestro país. Y en sí también yo puedo mencionar el hecho de que a pesar de tener 16 años de edad, puedo ejercer el voto facultativo, que estoy en el derecho de hacerlo. Y en sí yo sí pude ejercer el voto. En sí fui a votar con el objetivo de ya sacar el carnet del voto electoral. Y la verdad es que de igual manera, como tú mencionas, tu familia, en la cual estaba alineada más e inclinada hacia Guillermo Lasso, pues mi familia de igual manera, porque era la única manera de hacer frente a este, como tú dijiste, una plaga, una sanguijuela prácticamente en la política ecuatoriana, que es el correísmo. Y tú mencionabas a Jaime Nebot, el cual se puede decir que es un líder ejemplar, fue alcalde de Guayaquil durante cierto periodo y también lidera en cierta manera y de forma muy protagónica el Partido Social Cristiano. Entonces, yo creo que ahí ha habido una pequeña disconcordancia por el hecho de que hubo esta separación ya reciente tras las elecciones presidenciales ya de hace algunos meses entre el Partido Social Cristiano y el Partido de Creo, por cómo el Partido Social Cristiano quería acceder a la presidencia de la Asamblea y lo cual se alinearon junto con la Alianza de la Esperanza, con UNES, el movimiento de Andrés Arauz, el prácticamente expresidente de este movimiento, el cual ya renunció. Entonces yo creo que esa es una traición y creo que en sí el Partido Social Cristiano sucumbió ante todo esto, ante la ambición de obtener el poder de la Asamblea, lo cual yo creo que es algo muy complicado de entender cuando uno debería formar un frente unido con el objetivo de liderar un país. Pero a veces yo creo que los intereses políticos ganan más que en sí que la propia responsabilidad y el compromiso de liderar una nación. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué opinas acerca de la política ecuatoriana actual? Yo pienso que la política ecuatoriana actual está, es bastante manipuladora. Manipula bastante al pueblo.
y es increíblemente ver cómo se mete en la psicología de cada persona, y más en los jóvenes. Por ejemplo, tú ves que la mayoría de los jóvenes de colegios particulares, donde no hay mucha influencia del gobierno, que pese a eso tienen que seguir una reforma prácticamente del Ministerio de Educación o el mismo pensum, la mayoría de los colegios que son particulares o privados, es como que, ok, tienen la ideología de irse del país porque dicen que vuelta este país está hecho madres, o sea, lo excluyen con una ideología de irse del país. ¿Para qué? Para que las personas que ya estén aquí gobernadas en el poder seguir absorbiendo y que no les quiten ese puesto prácticamente. Pero vuelta, en las escuelas públicas fiscales es como que les hacen creer para ser empleados del pueblo. Y ahí escuché muchas como que opiniones de las personas que decían que no, que Rafael Correa fue increíblemente increíble porque pese a que robó, hizo sus obras. O sea, eso es lo más ilógico que puede haber dicho, porque es como que pese a que haya robado algo, o sea, hizo obras, y no es como que gracias, agradecerle a eso, que haya robado, sino que ese era su trabajo, por algo era presidente, por algo se metía a ser presidente. No es como que hay que agradecerle, sino que tenía que hacer eso, tenía que hacer unas obras por el Ecuador y no tenía por qué robar porque gana su buen sueldo. Entonces, actualmente la política está siendo bastante como que mmm, manipuladora, como ya lo mencioné, y también es difícil como que nosotros tengamos las mismas ideologías. Por ejemplo, estoy escuchando de por qué Estados Unidos surge siendo un gobierno y casi no hay política de que roban así. Y eso es por datos, qué sé yo, de la droga. Llega la droga directamente en planes de gobierno y se distribuye allá. Y esa plata se queda en el gobierno, cosa que acá en Ecuador no pueden hacer. Porque simplemente somos una vía, no somos algo grande donde distribuir. Y bueno, además siento que la política en sí, desde pequeña a mí nunca me ha gustado. Es como que le tengo en cierta forma fastidio, porque me da fastidio ver cómo que dan una educación a las personas para que tengan un criterio propio, pero en realidad las utilizan como objetos. Entonces es como, simplemente las ven como un voto, nada más. Y eso más va para los barrios que son populares, en cierta forma. Claro, Y es que ahí es importante, haciendo un corte, mencionar todo esto del hecho de cómo los gobernantes y candidatos, ya sea presidenciales o cualquier cargo político, siempre intentan beneficiarse del desconocimiento de la gente. Por eso es que dicen menor educación recibe la gente, pues es más fácil controlar sus mentes. Por el hecho de que tú puedes influir de gran manera si una persona no tiene una propia identidad política. En sí, si una persona tiene identidad política, no es capaz de utilizar su propio criterio, evaluar un candidato, conocer los pros y los contras de ese candidato, entonces es muy complicado para la gente. Si no reciben la educación adecuada, entonces no van a poder tener un pensamiento más crítico y analítico ante temas políticos. Por lo cual, de esta manera, ¿qué le conviene a los candidatos y al propio gobierno? Mantener a la gente sin la educación adecuada para esa manera seguir aprovechándose de la gente que no conoce. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente con los propios candidatos presidenciales. Por ejemplo, te menciono un poco ejemplificando el ex candidato presidencial Andrés Arauz, quien ofrecía $1,000. Eso es lo que él decía, ofrezco $1,000. La gente decía, ok, es muy interesante, o sea, es algo muy beneficioso, nos va a regalar $1,000. Pero después, el mismo ex candidato confiesa en una entrevista para el canal de Coavisa que no era un regalo, sino eran bonos. Entonces, de esa manera tú permites que te engañen.
los candidatos pueden engañarte fácilmente y tú no eres capaz de darte cuenta. Entonces tú dices, bien, si este candidato me va a regalar $1,000, pues yo voto por él, porque es algo que me beneficia. Soy una persona tal vez de bajos recursos, tal vez del campo, el cual me conviene de gran manera esta cantidad de dinero. Pero al final, si es que tú no recibes la educación adecuada y no eres capaz de analizar, pues va a suceder cosas como estas. Por eso hubo tanta pelea en sí, ya sea en la primera vuelta y también la segunda vuelta, que a pesar de ello Guillermo Lasso obtuvo una gran ventaja por encima de este ex candidato, pero es así. Es fácil engañar a la gente si es que no tienen la educación adecuada. Y también a los jóvenes. Los jóvenes son los principales objetivos de los políticos, porque los jóvenes en general tampoco tienen una identidad política. De cierta forma, tú te das cuenta, jóvenes, mediante redes sociales que publican, por ejemplo, voté por tal candidato. Y es como que lo hacen por moda, ¿lo entiendes? A veces hay jóvenes que lo hacen por moda en lugar de como una responsabilidad como ciudadano. Entonces yo creo que esa es la falta de educación que tenemos todos los jóvenes, que a veces no nos responsabilizamos como ciudadanos y simplemente utilizamos la política y el sufragio como una moda para presumir y de ese tipo. Entonces yo creo que esa es la falta de educación que nos hace falta en sí para poder progresar y para poder evaluar de forma correcta a los candidatos que tenemos enfrente. Claro, y también las elecciones presidenciales me di cuenta de algo bastante random, que fue el total daño a las ciudades, total suciedad. Entonces es como que, bueno, fui al centro comercial en Guayaquil y se había terminado la primera vuelta y iban a hacer las votaciones al siguiente día. Entonces, o sea, había full gente de otros, o sea, literalmente tú podías ir a inscribirte y decir, ¿sabe qué? Por $20 yo voy a sacar sus carteles de publicidad, porque venía lo que era el silencio político. Entonces están sacando todos los carteles ya, la primera vuelta. Entonces, pero esos los sacaban los del ministerio, no en sí los del partido político. Y eso era plata del pueblo. Y ya, eso fue la primera vuelta, pero la segunda vuelta ya ganó uno y no se preocuparon por sacar la publicidad. Entonces eso se rasga, eso se moja, eso se basura, eso tapa las alcantarillas, o sea, hace un montón de cosas y es como que tampoco concientizan en esa parte de la contaminación. Y sí, muchos jóvenes, lo que mencionabas, que hacían de moda, que decía como que, ay, hoy voy a votar porque, ay, puedo. Y es como que no me importa, o no se tomaban en serio las votaciones y ponían insultos en las papeletas, o no votaban bien, no marcaban bien. Entonces era como que lo hacían más de juego que como una oportunidad de ver un cambio en el país. Y en esa forma, mmm, es bastante random porque Andrés Arauz no lo veían como Andrés Arauz, al ex candidato, sino que lo veían más como el pupilo de Rafael Correa. Entonces, mi papá fue a algunas campañas entonces de eso porque tenía que estar pendiente porque era de la asamblea. Entonces, era como que gente, la gente no gritaba Arauz, sino que la gente en los carros de campaña gritaba Correa. O sea, era como que Correa esto, Correa el otro. ¿Y por qué Correa? En cierta forma, porque tanto dinero que se gastaba en las sabatinas. ¿Para qué? Para influenciar al pueblo de que el rico tiene mucho. Entonces hay que quitarle. Y se creó esa rivalidad entre la clase baja, se podría decir, y la clase alta. Entonces es como que de ley el fastidio hacia las personas con posibilidades económicas. Entonces eso es como que un tipo de manipulación y tener bastante gente a su favor. Claro, precisamente, porque era claro que las personas, los simpatizantes que apoyaban a Andrés Arauz, no apoyaban en sí a este candidato, sino apoyaban a quien estaba detrás, que era Rafael Correa. Y varias personas también durante esta campaña electoral eh, se evidenció precisamente todo esto acerca de este apoyo hacia Rafael Correa, porque querían que regrese al país. Hay gente que siempre dice lo mismo, que es un concepto muy populista por parte que es evidente también, el hecho de decir robó, pero hizo obras.
¿Por qué critican tanto al gobierno que ya salió del país, que ya no está en el poder, al de Lenín Moreno? Porque tal vez no, aún no es evidente que haya robado, a pesar de que ya han salido varios casos de la Contraloría, el Contralor, por ejemplo, varios exministros. Y en sí, bueno, aunque no, aún no es comprobado que ha robado, lo cual yo creo que es lo más probable, la verdad. Pero, ¿por qué lo critican tanto a pesar de todo esto, aparte de todo esto de robar y todo este tipo de cosas, de la corrupción? Lo critican ¿por qué? Porque no hizo obras. ¿Por qué aman tanto a Rafael Correa? Porque hizo obras. No importa que haya robado, hizo obras. Ese es el típico concepto populista. Y es lamentable ver ese pensamiento que ha adquirido la gente porque tanta ideología, tantas ideas que metió en la cabeza Rafael Correa la gente de apoyar siempre al pobre. Como tú mencionas, apoyar al pobre y quitar al rico. Pero ¿qué pasó? Que ni siquiera él cumplió su propio concepto. Porque hay que evidenciar fácilmente. Rafael Correa, economista, nacido en Montecristi, en Manabí, de una familia, yo diría pobre, clase media baja. ¿Cómo obtiene tanto dinero? ¿Cómo puede irse a vivir a otro país, al extranjero? ¿Cómo más que con el dinero de los fondos públicos? Es algo que la gente a veces no entiende y yo creo que con la llegada de Guillermo Lasso, quien ya desde un principio se ve un cambio extraordinario en el hecho de la política ecuatoriana con Guillermo Lasso, que a pesar de las críticas, porque siempre va a haber críticas hacia un presidente, hacia un político, porque no siempre la gente va a estar satisfecha con su accionar. Pero a pesar de ello, también hay que mencionar que con la simple llegada de Guillermo Lasso, descendió el riesgo país. Hay ya reformas a la educación, hay ya reformas a la educación superior. También ya se emitió un reglamento para los funcionarios públicos porque había tantas quejas y tantas evidencias de cómo funcionarios públicos del gobierno del propio expresidente Lenín Moreno, Rafael Correa, utilizaban recursos públicos para su bienestar personal. Algo que no debería ser así, porque los recursos públicos son los recursos generados por quienes, por los ciudadanos. Entonces, con esta reforma se ve ese cambio. Yo creo que con estas reformas va a haber un gran cambio y ya se va a evitar todo este tipo de actos de corrupción y de todo tipo. Y yo creo que todo, como tú mencionas hace un momento, los Estados Unidos, ¿por qué tienen tan buen sistema? Porque tienen unas buenas bases legales, algo que el Ecuador no tiene. Necesitamos reformas legales. Si es que tenemos reformas legales, de esa forma vamos a poder cambiar, porque si nosotros somos capaces de controlar la justicia y que la justicia sea eso, la justicia sea justa, la justicia busque la equidad, la justicia busque simplemente el bienestar de los ciudadanos y no de los más altos rangos. Ese es el punto. Si cambias la justicia, si es que este presidente se centra en cambiar la justicia, el sistema tan corrupto que es la justicia, yo creo que el país puede cambiar. Yo creo que este es un paso más para cambiar un país en el cual tanta gente prefiere salir, en el cual tanta gente prefiere migrar al extranjero. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, porque no se sienten seguros dentro de su propia nación, porque saben que no van a tener un trabajo fijo, porque saben que en cualquier momento pueden perder su trabajo o porque sencillamente no acceden a posibilidades laborales. Entonces yo creo que esto es muy importante, por eso yo creo que este gobierno va a ser un cambio, no en un futuro cercano, pero sí lejano. Yo creo que el simple hecho de cambiar de una postura, de una ideología política a otra, ya representa se podría decir, este despertar de los ciudadanos ecuatorianos al momento de las elecciones presidenciales. Claro, y otro punto que estaba por tocar, que era tú decías que los adolescentes no tenían ideología política, Identidad política. identidad política. Entonces, también hubo bastante rivalidad y bastante apoyo para el ex candidato Arauz y bastante rivalidad para el candidato ya actual presidente, Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, que era el hecho de que Arauz apoyaba la ley del aborto y Guillermo Lazo no lo apoya y totalmente no va a la ley. Entonces, era como que en esa parte muchas chicas feministas, entre comillas,
que ni siquiera se informan bien de en sí el movimiento o de la situación que pasa para llegar a ese punto. Simplemente utilizan a chicas jóvenes con, se podría decir, con un espíritu rebelde y las utilizan mentalmente. Entonces, como que yo no sé qué más ofrece, pero está en contra del aborto. Entonces, yo no voto por él y voto por el de acá. ¿Por qué? Porque está a favor del aborto. Entonces, eso también es bastante psicología, de manipulación al pueblo. Y aparte, tú decías de la seguridad, las leyes. Y en sí, en cierta forma, tendríamos un buen sistema si fuera así. Pero la seguridad, al menos en el Ecuador, no sirve para nada. No tenemos armas, no tenemos buenos oficiales, preparación. Los policías no sirven. Cuando a mi hermana le robaron el celular, literalmente le robaron el celular, la billetera, todo con arma, apuntándola, fuimos a denunciar. Nos demoramos 3 horas para que cuando llegue y digan, no, es que no hay sistema. Y que le tomen una declaración más horrible y que digan, le robaron, ya. Déjeme ver si es que se puede hacer, o sea, solo si se puede hacer. Entonces, ¿cómo queremos tener en cierta forma un buen país con unas buenas leyes y una buena moral y normativa de justicia si no tenemos la seguridad de que no nos va a pasar nada? Entonces, es como que hay ese miedo y el Ecuador no está preparado para eso. Que se tiene que ir forjando para irse formando, sí, pero actualmente es como que estamos muy lejos de llegar a eso. Y no sé, dime, ¿tú qué opinas acerca de en sí la justicia aquí en el Ecuador? Tomando un poco la idea que comentas en sí del sistema de defensa que tenemos, Policía Nacional, acá también en Quito la Policía Metropolitana, me parece, las Fuerzas Armadas creo que ya son más allá. Pero, ¿por qué nace también todos estos casos de corrupción, todo este mal manejo de la justicia en el Ecuador? Por la poca seguridad que ofrecen a funcionarios como jueces, principalmente jueces y fiscales. ¿Por qué? Por ejemplo, en el propio derecho penal, cuando en un juicio, por ejemplo, capturan al miembro de una banda, comúnmente, por ejemplo, en Guayaquil, Quito, ciudades principales, ¿qué sucede? Lo condenan, pero después lo absuelven. ¿Por qué? Porque el juez que maneja el caso recibe amenazas de quienes. Recibe amenazas hacia sus familiares y hacia su persona. ¿Por qué? Por la falta de seguridad que ofrecen. Desde ahí nace todos estos casos de corrupción. Y no solo es con bandas criminales, aunque también se podría llamar bandas criminales a los políticos, a distintos movimientos políticos. Son bandas criminales dentro de un sistema político. ¿Qué pasa? Cuando tú intentas condenar a un político, por ejemplo, en algunos casos se ha dado, de igual manera, existen resoluciones un poco conflictivas, un poco polémicas por parte de los jueces, por el hecho de que, por el hecho de recibir amenazas, o a veces por recibir coimas. Entonces es que primero no se limpia el sistema de justicia desde la base, colocando fiscales y jueces con criterio, jueces con un pensamiento crítico y jueces que busquen la justicia, no se va a lograr ningún cambio en este sistema jurídico en el país. Si es que, como te mencioné antes, cambiar el sistema jurídico nos permite que permite mantener la política a raya, que no exista casos de corrupción porque ya la justicia no va a ser un chiste, la gente le va a temer a la justicia, porque ese es el hecho. Hay gente que comete crímenes porque la justicia es muy frágil, es fácil de corromper. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una comparativa con la justicia en Estados Unidos. Porque ahí sí hay crimen, es cierto, hay asesinos, hay violadores, secuestradores, y hay casos muy, muy polémicos también. Pero allá, cuando tú cometes un crimen de gravedad, dependiendo de los agravantes del crimen, pues recibes penas acorde a estos agravantes. Penas de muerte, cadena perpetua, algo que en el Ecuador no existe.
Por eso es tan frágil, porque la gente no respeta el sistema de justicia, porque sabe que fácilmente debajo de la mesa puede pasar cualquier cantidad de dinero y los jueces van a absolver, los jueces van a dar condenas más bajas a las que se merecen, sin tomar en cuenta estos agravantes. Entonces yo creo que es algo muy grave que se debe tomar en cuenta, porque si cambiamos el sistema de justicia se puede cambiar todo un país. Claro, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Y cambiando un poquito de tema, volviendo a las elecciones electorales, tengo una pregunta. ¿A ti qué tal te pareció las medidas de bioseguridad por toda la pandemia, ya que las últimas elecciones fueron en medio de esta pandemia, COVID? Entonces, ¿tú qué opinas de las medidas de bioseguridad tomadas por el gobierno para estas elecciones? Bueno, por experiencia propia, yo fui a votar en el Colegio de San Vicente de Paul de Conocoto, aquí en el Valle de los Chillos. Fui allá junto con mi hermano porque él también tenía que votar en ese recinto electoral. Y algo que me pareció bueno es que te desinfectan allí, a pesar de que también debes tú tomar tus medidas personales, llevar alcohol, mascarilla, si es que uno desea también el protector facial. Pero me parece que fueron pésimas las medidas de bioseguridad tomadas. ¿Por qué? No se mantiene la distancia entre las personas. Hay aglomeraciones de todo tipo. Es lamentable, pero a pesar de que dentro de las aulas donde uno va a votar, en el caso de que sea un colegio, pues sencillamente no hay aglomeración, no hay mucha gente cuando vas allí. Pero al entrar hay filas enteras esperando a votar, lo cual es incorrecto. Si es que no se cambia ese modelo, específicamente durante esta pandemia, se evidenciaron varios contagios de personas durante las elecciones. Hubo un incremento, por lo cual tuvieron que tomar estas medidas de confinamiento en fines de semana. Eso fue lo que desencadenó esto el incremento en casos, las elecciones presidenciales. Si se hubiesen tomado mejores medidas de bioseguridad, se habría podido evitar un gran número de contagios. Claro, totalmente. Y bueno, yo no fui a votar, pero también estaban en las votaciones, por ejemplo, la prohibición de ciertos vehículos. Entonces, mi mamá fue a votar y le tocó ir en bus. Y mi mamá prefirió ir caminando, o sea, literalmente, de la casa al colegio ir caminando y de regreso igual, porque en los buses había un montón de gente que no podías ni siquiera poner un pie. Entonces, es como que la gente suda, la gente se asfixia normalmente, y aparte era calor. Entonces, como que te da unas ganas de hacer esto, de tomar oxígeno, sacarte un poco la mascarilla, entonces ya ahí te vas tocando la cara, la boca, entonces como que muy, muy malas las medidas de bioseguridad, concuerdo con esto. ¿Y te parece si aquí acabamos el conversatorio de hoy? Sí, yo creo que hemos tratado el tema con gran amplitud y creo que lo único que se puede concluir es el tema de que uno espera un cambio. Las elecciones son un cambio y eso es lo que la gente debe apuntar siempre. Claro, un cambio en la República del Ecuador en sí, y para mejor. Entonces, con esto nos despedimos y muchas gracias por ver nuestro conversatorio.